El Senado ha aprobado este miércoles la nueva ley de tráfico aéreo. La norma, impulsada por el ministro Blanco para acabar con los que él denomina privilegios de los controladores aéreos, ha entrado este jueves en vigor. Coincide con la celebración de la vista oral en la audiencia de la demanda presentada por el Sindicato de Controladores. Consideran que esa ley vulnera algunos artículos de la Constitución. Advierten, puede poner en riesgo la seguridad. A su juicio, no es más que el intento de Fomento de esconder la delicadísima situación financiera de AENA. AENA cerrará el año con una deuda de 12.000 millones de euros. Procede de la renovación de infraestructuras y la creación de nuevas terminales. 6.000 millones corresponden a la T4 de Barajas y 5.000 a El Prat de Barcelona. La deuda está financiada en un 50% con el Banco Europeo de Inversiones, en un 20% con el ICO y un 30% con el grupo alemán Hypo Real Estate. En 2009 AENA entró en pérdidas, 353 millones de euros. Es consecuencia de la amortización de inversiones. 30 de los 48 aeropuertos de la red son deficitarios. El Ministerio de Fomento, del que depende AENA, quiere dar entrada al capital privado en el accionariado del gestor aeroportuario hasta un máximo del 30%. El ministro de Fomento, José Blanco, está convencido de que la ley acabará con los privilegios de los controladores y con huelgas encubiertas. César Álvarez es miembro del Comité Ejecutivo de Euskal, sindicato mayoritario de los controladores aéreos y representante de la comisión negociadora con Fomento. César, buenas noches. Hola, buenas noches. Una ley que este jueves se publica en el Boletín Oficial del Estado, que está en vigor el viernes ya. Inmediatamente entraría en vigor. O sea, este mismo jueves. Una ley que les modifica horarios y salarios. Y más cosas. Esta ley al colectivo nos ha supuesto una agresión como colectivo profesional. El colectivo ahora mismo está indignado y preocupado porque la ley ha vulnerado derechos constitucionales, en nuestra opinión. Se ha consultado con juristas especializados que también lo opinan así. Precisamente esperamos que la Audiencia Nacional quizá eleve una cuestión de constitucionalidad, porque vulnera el derecho a la negociación colectiva, que está en el título primero de la Constitución. Se nos ha negado la negociación colectiva que cualquier grupo de trabajadores en España tiene. Y eso nos parece que es un atropello de derechos laborales fundamentales y un torpedo contra la legislación laboral en España, toda una tradición. Pero sí es cierto, en eso estará de acuerdo conmigo, en que los sueldos eran altísimos y eso es a lo que se ha agarrado el ministro Blanco. Sí. AENA está en pérdidas y ustedes cobran un dineral. Bueno, es un discurso muy fácil. Y eso en época de crisis, claro, pues claro. Es un discurso muy fácil de vender a la opinión pública, pero que es falso. El ministro manipuló datos, mintió, son medias verdades y mentiras, porque las cifras que han dado de salarios no son las reales. ¿Ah, no? No. ¿Cuánto cobran ustedes? Depende. Un controlador aéreo que salga de la escuela de control y va destinado a una dependencia que generalmente es una torre, empieza ganando un salario de unos 3.000 euros al mes, más o menos, 3.000 y poco euros. ¿Y entonces ese dineral del que se ha hablado? Pues el dineral del que se ha hablado, que son cifras además del año 2008, me imagino que en el caso de haber ocurrido, porque yo no tengo constancia, el señor Blanco tendría que justificar cómo alguien, si ha ganado ese dinero, será porque ha trabajado probablemente 365 días al año, lo cual es un disparate que el colectivo, el sindicato, si lo hubiéramos sabido, lo hubiéramos intentado impedir, porque es una barbaridad que por un motivo de seguridad a alguien se le permita trabajar tantos días para acumular ese salario, pero los salarios no son esos. He de decir a nuestros espectadores que el ministro Blanco está invitado formalmente a Diario de la Noche y que puede venir en cualquier momento. Habrá que cerrar la fecha de la entrevista para decir su opinión sobre este asunto. Ustedes también tienen que trabajar más horas. Sí, por convenio teníamos 1.200 horas anuales y ahora con la ley en vigor tenemos la obligación de trabajar hasta 1.670 más 80 horas extras, al año 1.750. ¿Y eso? Y eso está muy por encima de la media europea. Hay una media europea de trabajo de controladores aéreos, que Eurocontrol, que es el organismo que lo regula, pues hay unas cifras publicadas y ronda las 1.400 horas. Nosotros somos los controladores que más trabajamos en Europa. El ministro ha dicho, son los que más ganan y son los que menos trabajan. No es la verdad. Hemos ganado probablemente más que los europeos porque hemos hecho muchísimas horas extras. ¿Por qué hemos hecho horas extras? Porque no hay plantilla. Falta plantilla. Entre el año 96 y el 2004 se formaron unos 1.000 controladores aéreos. Entre 2004 y 2010, 250. El tráfico ha aumentado exponencialmente desde el año 2002 hasta el 2008, que hubo la crisis, y ahora mismo estamos remontando afortunadamente otra vez. Las cifras son de crecimiento en 2010 y no se ha formado plantilla. Se ha primado a corto plazo
cubrir con horas extras con la plantilla que teníamos. Entonces se nos ha demonizado. Si hacemos horas extras, ganamos dinero y somos malos. Si no hacemos horas extras, no hay plantilla y la gente, por ejemplo, en vacaciones no puede volar. Pero la culpa no es nuestra. Si no hay plantilla, no se puede sacar el tráfico. O sea, no se ha hecho una inversión en recursos humanos. Y esas horas extras que ahora tienen que hacer ya no son extras, a precios a precio de hora normales, ¿no? ordinaria, A claro. precio de hora Eso es ordinaria. una ganga para cualquier empresario. O sea, lo que han hecho con nosotros es un atropello de derechos laborales, se podría llevar a otros colectivos. Hemos sido el primero, pero esto es un precedente muy peligroso que debería inquietar a muchos juristas y a muchos colectivos profesionales y de trabajadores en este país, porque somos unos, pero le puede ocurrir a otros. Y no son formas de gestionar una ¿Cómo negociación puede colectiva. afectar eso a la seguridad? ¿Ustedes dicen que puede perjudicar a la seguridad aérea? El problema es que ahora mismo los turnos los impone la empresa de manera un tanto arbitraria. Tenemos gente que trabaja en 31 días 28 servicios, trabajas 17 horas en un día obligatoriamente, con lo cual se han reducido los tiempos de descanso en los turnos. Aparte de trabajar más, trabajamos más cada día que vamos. Entonces, eso hace que toda la cadena de seguridad en control aéreo, que es muy delicada y que tiene que estar bien vigilada, se esté llevando a un extremo demasiado... Bueno, extremo. ¿Eso quiere decir que hay riesgos de accidentes aéreos? No, el riesgo de accidente siempre está. Afortunadamente es una estadística muy baja y siempre está, pero es un sistema que tanto los técnicos de mantenimiento como los pilotos, como los controladores, sabemos que hay que tener unos márgenes muy estrictos que no se pueden traspasar y criterios económicos no pueden primar por encima de criterios de seguridad. El ministro les acusa de hacer huelgas encubiertas. Sí, bueno, eso es otra de las frases míticas del ministro. Por huelga encubierta imagino que se refiere a que no trabajamos o no vamos a trabajar y eso causaría demoras en el tráfico. Es la explicación lógica de una huelga encubierta. En media europea estamos en media con los países europeos y el país con más demoras es Alemania. Con lo cual, si fuéramos tan malos y hiciéramos tantas huelgas encubiertas, las demoras en España destacarían a nivel europeo y no es así. Con lo cual, así se desmonta. Y aparte, el presidente de nuestra compañía, en medios de comunicación, ha dicho que hacemos huelgas encubiertas en Semana Santa, en Navidades, etcétera, pero eso es una acusación muy grave que si él tiene constancia tendría que haber denunciado y no lo ha hecho. Entonces, a lo mejor son frases huecas que se lanzan un poco a la opinión pública. Su argumento, el argumento que ustedes han mantenido hasta ahora es que son los chivos expiatorios y que hablando de los controladores no se habla de la verdadera situación financiera de AENA. Efectivamente. Acabamos de ver una información sobre la situación financiera de AENA con datos de Fomento. Fomento admite que AENA está en una situación complicada, que tiene una deuda muy elevada. Efectivamente. Tiene una deuda que ronda unos 12.000 millones de euros. En los últimos años AENA ha duplicado sus ingresos, pero en cambio la deuda se ha disparado por 17. Y esta deuda viene provocada no por nuestros salarios, sino viene provocada por una política de infraestructuras muy poco productiva. Si tenemos en España 48 aeropuertos, los 15 primeros mueven el 90% de pasajeros, los otros 33 casi no tienen tráfico, se ha hecho una inversión muy elevada que no se justifica, porque son aeropuertos que nunca van a ser rentables. Entonces se ha primado inversión. O sea, que nos ha dado por hacer aeropuerto por provincia para que vaya un avión a la semana. Básicamente, por ejemplo, el aeropuerto de Burgos, que ahora mismo tiene un avión un día y otro día no tiene avión. Hay un Air Nostrum que vuela un día sí y un día no, si no me equivoco. Eso es imposible que sea rentable. Es independiente del salario que tengamos nosotros, o los bomberos, o el resto del personal que trabaja en el aeropuerto. Se ha hecho una política de infraestructuras errónea, se ha llevado a la empresa a una situación muy delicada y ahora lo que hacemos es privatizar la empresa, pero de una manera que no se ha hecho un debate público. Se ha ocultado con la cortina de uno de los controladores en vez de debatir públicamente si AENA está en esta situación, por qué está en esta situación, quién es responsable, quién la ha llevado a este punto y qué medidas hay que tomar. Entonces, haga un debate público sobre la privatización, pero no diga que los controladores somos los malos de la película. Es una cortina de humo para despistar. Bueno, pues veremos a ver qué pasa en la Audiencia Nacional este jueves. Gracias por estar aquí esta noche. Muchísimas gracias. Buenas a ustedes. noches.